en BX. Vamos a hacer la teoría que determina la transformación de fuente. Entonces, lo primero, aparte de la teoría, nos tiene este diagrama. Una fuente de voltaje con una resistencia se puede convertir en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Una fuente de corriente en paralelo con una resistencia se puede convertir en una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Ese es el diagrama, tenemos que tenerlos a mano para no equivocarnos, sobre todo para fines de examen. Ahora, si en un examen, si en el examen dice transformación de fuente, tienen que utilizar al máximo las transformaciones de fuente para llegar a la respuesta. Al mínimo se debe dejar una malla, máximo 2 mallas si ya no hay ninguna opción de transformación de fuente. Pero si no, vamos a seguir ese caso. De la primera transformación fuente tengo el parámetro, una fuente de voltaje, una fuente de corriente, una resistencia en paralelo, por lo tanto lo puedo convertir en una fuente de voltaje. Eso lo voy a llamar B1. Y eso va a ser igual, entonces, va a ser igual a 3 ohmios, siguiendo la ley de Ohm, multiplicado por 5 amperios. Y eso nos va a quedar 5 voltios. O sea, B1 igual a 5 voltios, a 15 voltios. Esa es la primera transformación. Vamos de izquierda a derecha, de ahí la segunda están otra vez en paralelo. Y tendríamos que el voltaje B2, que lo voy a llamar, va a ser igual a 17 ohmios multiplicado por la corriente, en este caso es la fuente de corriente que dice que es 3B. Eso obviamente va a ser igual a, sería 3051 BX. Pero BX, vamos a ver, es en la fuente de corriente, perdón, en la resistencia de 2 ohmios está el BX y está la corriente. O sea, eso va a ser igual a 2I. Podemos dejar la transformación de arriba o hacer una diferenciación con respecto a la fuente de corriente. Y entonces esto sería 2 multiplicado por BX, que sería 2 por, perdón, sería 51 multiplicado por 2i. Y eso sería igual a 102. 51 por 2 sería 102i. Preguntas con eso, jóvenes. Bien, puedo utilizar las dos opciones. El voltaje 3 sería la fuente que está a la izquierda y que hay que ver si realmente podemos eliminarla. Y obviamente están en paralelo, entonces tendríamos que sería igual a 9 ohmios multiplicado por 1 amperio y eso es igual a 9 voltios. Por lo tanto, B3 sería igual a 9 voltios. Eso implica entonces que tengo que redibujar el diagrama. Al dibujar esta parte de aquí, va a quedar una fuente de 15 voltios con una resistencia en serie con la de 4. Aquí una resistencia en serie 17 y una fuente de 51 BX o 102I. Y aquí una resistencia en serie y una fuente de voltaje de más menos, que sería de 9 volts. Aquí importante, acuérdense, el positivo según la regla, dice si la corriente, el efectuar la transformación de fuente, debe recordarse que la punta de la flecha es el terminal positivo. En este caso, el positivo es más menos y aquí va a ser más menos. Por lo tanto, tendríamos este diagrama que está aquí abajo. Teniendo el diagrama, 15 voltios, 3 ohmios, le puedo sumar esos dos voltajes, sería resistencia equivalente 1, sería 3 ohmios para ir de izquierda a derecha siempre.
3 ohmios más 4 ohmios igual a 7 ohmios. O sea, resistencia equivalente 1 igual a 7 ohmios. Además de eso, como ya tengo 17, 2 y 9, en este caso puedo hacer una resistencia equivalente 2, pero en este caso puedo sumar las 3 resistencias. Obviamente ya sé que no debo tocar esta fuente, esta resistencia, porque aquí está el parámetro de Bx y de Y. Pero si tomo que en esta parte de aquí, en esta malla, toda esta zona de aquí que está en serie es la misma corriente. Por lo tanto, la variable de la corriente no puede cambiar porque está en serie. En ese caso, te puedo hacer la transformación sumando 17 ohmios más 2 ohmios más 9 ohmios, y eso me queda igual a 28 ohmios. Tengo la resistencia equivalente 2 igual a 28 ohmios. Preguntas, jóvenes, con eso. Preguntas. Bien, aparte de eso, yo puedo también, ya resumiendo, esta resistencia equivalente 28 aquí, 102 y aquí es importante para recordar, acuérdense, la punta de la flecha hacia la derecha en esta fuente de voltaje dependiente sería aquí el más y aquí el menos. Es importante recordar eso. Acuérdense, aquí es más, menos, aquí es más y menos, ¿no? Y aquí más, menos. Bien, en este caso también, entonces, para seguir, aquí podría tener esta malla. Alguien podría pensar, ya no puedo hacer transformaciones, pero todavía puedo hacer una más, porque al final yo lo quiero reducir al mínimo cantidad de mallas. Entonces, voy a hacer una transformación ahí, que sería la corriente, sería igual, entonces, a 15 voltios sobre 7 ohms. Esto me quedaría igual, en resumen, 15 entre 7 me queda igual a 2.1428 amperios, ¿no? Obviamente la corriente I la puedo dejar ahí. Esto le voy a llamar identificar I1. Sería igual, para que no confundir con la I que tengo allá, que no es necesariamente la misma. Entonces tengo que cambiar la variable, ¿no? Ojo con eso, son dos pequeños detalles. Te voy a poner 15 sobre 7 amperios. De esta fuente de voltaje se va a convertir en una fuente de corriente de 15 sobre 7 y una resistencia en paralelo. Esas dos, vamos a hacer la resistencia en paralelo de esos dos. Se va a quedar 1 sobre resistencia equivalente. Esto sería 3. Sería igual a 1 sobre 7 más 1 sobre 7. Me queda igual a 2 sobre 7 y la resistencia equivalente 3. Por tanto, sería a 7 medio en ohmios, o sencillamente 7 medio es 3.5. Y eso es igual a 3.5 ohmios. Ahí ya tendría la resistencia equivalente de esa parte. Por lo tanto, entonces, ya con esta resistencia equivalente de estos dos, nos va a quedar la fuente de corriente, la resistencia de 3.5. Vuelvo a convertir esto para que solo quede una sola malla. En este caso, si sigo el voltaje, sería, vamos a ver, sería 4. Vamos a ver, aquí no tengo voltaje. Bien, el voltaje 4 sería, hay que nombrarlos adecuadamente, sería entonces de
15 sobre 7 multiplicado por 7 sobre 2. Esto sería amperios y esto sería ohms. O los puedo poner al revés, es la misma cosa. Siempre y cuando cumplamos con la ley de Ohm. Se cancelan los 7, me queda 15 sobre 2 voltios, o sea, igual a 7.5 voltios. Ya tengo el voltaje 4 igual a 7.5 voltios. Eso es importante ya tenerlo en mente. Pregunta, Joel. Aquí ya puedo dejarlo ahí y crear una sola malla que sería la que ya está abajo, la voltaje de 7.5, la resistencia que está en paralelo se pone en serie, la de 28 y esto además. Lo puedo dejar así, ya tirar la malla o empezar a reducir. Si reducimos, entonces sería la resistencia equivalente 4, vamos a ver, la anterior era la 3, sería entonces 28 ohmios más 3.5 ohmios y eso me queda igual a 31.5 ohmios. La resistencia equivalente 4 igual a 31.5 ohmios. Preguntas con esto. Bien, teniendo eso, si ya tengo el somiaje ahí, entonces yo puedo también estas dos fuentes, la fuente de voltaje las puedo sumar. En esta sería menos 7.5 voltios y la otra 9 voltios. O sea, me va a quedar a 1.5 voltios. Ojo con eso, porque aquí la fuente de voltaje equivalente va a ser igual a 1.5 voltios. Pero como esta es menos más y este es más menos, entonces va a quedar una fuente aquí más menos de 1.5 en esa orientación. La resistencia es 1.5, la fuente dependiente no la puedo tocar, la corriente se sigue manteniendo en Y, entonces no tenemos ningún problema. Tendríamos ese, ahora tiramos la malla única, 31.5 y menos, aquí ojo con eso, menos 102 y más 1.5 voltios igual a 0. Esto me quedaría a 102 menos 31.5 me queda en menos 70.5 voltios, perdón, y igual a menos 1.5. O sea que I va a ser igual a menos 1.5 sobre menos 70.5. Eso va a ser positivo. Y me queda a 0.022712765 amperios. Eso lo puede poner, dejar así o lo pongo en 1000 amperios como muchas veces lo pone el libro y eso sería para evitar las fracciones 21.2766 y lo aproximamos a amperios. Obviamente yo voy a utilizar todas las cifras decimales. Ya teniendo el ahí, te puedo hallar Bx, como ya la teníamos anteriormente, era igual a 2i. O sea, Bx va a ser a 2 por 21.2766 miliamperios. Estos son miliamperios. Y esto me queda igual, entonces, a 0.042553 voltios. O sea, Bx lo puedo dejar ahí.
en 0.042553 voltios, o Bx lo puedo dejar en miliamperio, que sería 42.553 milivoltios, perdón. Ya tendríamos esa opción ahí. Pregunta, Jorge. Y con eso, obviamente, cumplimos con la transformación de la fuente. Bien, eso sería otro ejercicio relativamente fácil. Este ejercicio es muy importante. Vuélvanlo a hacer, por favor. Porque al final de cuentas, en el libro no existe problema más completo que este, o sea, más grande y más completo en cuanto a la cantidad de transformaciones que podemos hacer, y obviamente la cantidad de procesos y procedimientos para llegar a una sola malla única, que puede ser esta o esta, ya es válido, y que simplifica todo el circuito con distintas transformaciones. Ojo con eso, si nos piden reducir o hallar una variable por medio de la transformación de fuente, tenemos que reducir el circuito por medio de transformación de fuente hasta que tengamos o este circuito, que aquí ya no hay transformación de fuente porque ya no se puede hacer, ya no es válido hasta cierto punto, sino que ya quedamos en un circuito relativamente simple y sencillo. Bien, otro ejercicio, este ya es un ejercicio sencillo, vuelvan a hacer el problema anterior. Aquí tengo este variable bx, voy a hacer la transformación de fuente en la izquierda. Entonces tengo 12 voltios sobre 2 ohms. Y eso me va a quedar igual entonces a 6 amperios. La corriente y va a ser igual a 6 amperios. Si tengo 6 amperios, va a tener una fuente de corriente de 6 amperios, una resistencia de 2 ohms, como ya está aquí. Pero obviamente en las fuentes de corriente las puedo sumar. Las fuentes de corriente va a ser igual. Si están las dos para arriba, 6 amperios más 1 amperio es igual a 7 amperios. O sea, la fuente de corriente va a ser igual a 7 amperios. Ya tengo una reducción de la fuente de corriente y me va a quedar el circuito que está abajo. Obviamente, al sumar las dos fuentes, 7 amperios, la resistencia de 2 y la resistencia de 4. Como ya tengo este circuito, entonces puedo hallar para hallar el voltaje de X y X, porque es el TX que me piden. Entonces, por un sencillo divisor de corriente, dice la resistencia por donde no pasa la corriente, la de 2 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, o sea, la resistencia de 2 ohmios más la de 4 ohmios, cerramos doble paréntesis, multiplicado por la fuente, que sería de 7 amperios. Y esto me va a quedar, entonces, 2 sobre 6 por 7 me queda a 2.33 amperios. O sea, IX igual a 2.33 amperios. Pero como yo quiero Bx, es el voltaje, la resistencia de 4 ohmios. Entonces digo que Bx es igual a 4 por I. Por Ix, o sea, 4 por 2.33 amperios, y eso me queda a 9.33 voltios. O sea, Bx igual a 9.33 voltios. Pregunta, jóvenes. Pregunta, jóvenes. Bien, esa es una manera de hacer ese ejercicio.
Otra manera, vamos a hacer entonces, siempre con el circuito original, tengo estos dos en paralelo, obviamente voy a mantener el voltaje como virtualmente o en el aire, si lo podemos decir aquí, sin perder el voltaje en este punto y así hacer la transformación de fuente. Bien, en ese caso, entonces yo tengo que, si hago la transformación, voltaje sería igual a R por I, o sea, 4 ohmios multiplicado por 1 amperio. Y eso es igual a 4 ohms. Entonces nos quedaría el circuito que está abajo. Tendría entonces la transformación de fuente relativa. Puse un ejemplo, si se puede decir difícil, y un ejemplo extremadamente fácil para ver las dos cosas. Bien, en este caso, ya teniendo el voltaje igual a 4 voltios, tiro una malla externa para poder encontrar la corriente I para después entonces encontrar el voltaje B. Entonces esa malla sería menos 12 voltios más 2I más 4I más 4 voltios igual a 0. Esto me quedaría que 6I igual a 8. O sea, y va a ser igual a 8 sobre 6. Esto me va a quedar a 1.33 amperios. Teniendo eso, entonces vamos a tirar a la malla que vamos a llamar interna. Y esa malla empezando en la esquina inferior y tenemos ese punto flotante del valor de Bx que queda como especie de virtual y entonces empezamos en la esquina inferior izquierda sería Bx menos Bx más 4i más 4 voltios igual a 0. O sea, Bx va a ser igual a 4i más 4, o sea, Bx va a ser igual a 4 por 1.33 más 4. Bx me va a quedar, entonces por 4 más 4 me queda a 9.33 voltios. Pregunta, joven. Y así comprobamos las dos respuestas por los dos lados en una transformación relativamente sencilla de un circuito sencillo. Eso sería el tema de transformación de fuente. Otro tema que es interesante es el equivalente de Thevenin y Norton. En este caso, igual, una red lineal de fuentes y resistencia, visto desde los terminales, se puede hallar un equivalente encontrando un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. ¿Cómo encontramos el voltaje? El voltaje de Thevenin o sencillamente el voltaje del circuito abierto, en las siglas en inglés es Open Circuit. Y cómo encontrar la resistencia de Thevenin. Aquí es importante el procedimiento: apague todas las fuentes independientes y calcule o mida la resistencia entre los terminales, similar al proceso de la superposición, que dice que habilitamos una fuente y apagamos las demás. En este caso, apagamos todas las fuentes independientes, o sea, las de voltaje en cortocircuito y las de corriente en circuito abierto, y después calculamos una resistencia que sería la resistencia de Thevenin. Es un proceso alternativo. Nosotros vamos a utilizar el siguiente proceso: encontrar el voltaje de Thevenin o del circuito abierto, encontrar la corriente de cortocircuito y después, por último, la resistencia de Thevenin. Bien, eso es la resistencia. Aquí está un diagrama del voltaje de Thevenin, aquí la corriente de
Norton o de cortocircuito. El procedimiento dice, dado cualquier circuito lineal, arreglarlo nuevamente en la forma de dos redes A y B, conectadas por dos alambres. A en la red que se simplificará, B se dejará intacta. De conectar la red B, definir la tensión de Open Circuit o circuito abierto como la tensión que ahora aparece en las terminales de la red A. Apagar o asignar cero a toda fuente independiente de la red A para formar una red inactiva. Dejar la fuente independiente intacta. Conectar una fuente de tensión independiente con un valor de circuito abierto en serie con la red inactivo, no terminar el circuito, dejar desconectados las terminales. Conectar la terminal B con la terminal A. En el caso del circuito abierto del bien, en ese caso la red igual se vuelve a desconectar la red A y la red B, dejando tanto la red B. Como se hizo, si cualquiera de las redes contiene una fuente independiente, su variable de control debe estar en la misma red. Desconectar la red B y poner en cortocircuito la terminal A. Definir la corriente de cortocircuito como la corriente que circula a través de las terminales. Igual, esas más terminales, aquí donde está la resistencia, que sería la red B, ahí se pone el cortocircuito. Apagar o asignar cero toda fuente independiente de la red para formar una red nativa. Este mismo procedimiento, si solo quisiéramos ir en general, aquí enfatizamos aquí se pone el procedimiento para el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, pero en general nosotros decimos el equivalente de Thevenin y Norton. Juntos los dos, por lo tanto, primero hayamos el procedimiento, haríamos el procedimiento para que encontremos el circuito abierto y la corriente de Thevenin y después la resistencia. Hay un procedimiento alternativo que implica hallar primero la resistencia, pero siempre hay que encontrar el procedimiento que vamos a seguir. Obligatorio es que encontremos el voltaje del circuito abierto, la corriente de cortocircuito y por último, que ya solo sería comprobación, si en caso algo utilicen el otro procedimiento alternativo que es válido, la resistencia de Thevenin. Es lo mismo, igual, una vez hallado la corriente, entonces volver a conectar la red. En este ejercicio vamos a hacer eso, entonces vamos a decir que calcular el equivalente del Thevenin en los terminales. Eso es importante para nosotros saber esa parte. Obviamente, como dice el primer parte del procedimiento, es que en los terminales A y B, aquí no hay nada, o sea, aquí a la derecha sería la red B, a la izquierda la red A, que es esta de aquí. Por lo tanto, el voltaje del circuito abierto estaría puesto ahí. Aquí entonces tenemos esa parte y el voltaje del circuito abierto. Aquí es importante, miren, si usted aquí en toda esta red a la izquierda circula corriente. En esta resistencia, como no hay conexión, no hay un circuito cerrado, en este caso, en la resistencia de 4 kiloohmios no existe corriente. Por lo tanto, entonces esta parte está en serie. Y en este caso, estrictamente, te puedo utilizar un divisor corriente. Si por aquí pasara corriente, esto no está en serie ni en paralelo, por lo tanto no puede ser un divisor de voltaje. Ojo con esto, ¿no? Bien, aquí podemos hacer un divisor de voltaje entre la resistencia donde queremos hallar el voltaje, entonces sería 1.2 kiloohmios sobre 2 kiloohmios más 1.2 kiloohmios, cerramos doble paréntesis, multiplicado por la fuente de 24 volts. El voltaje de Thevenin o sencillamente el voltaje de cortocircuito sería igual, entonces
a 9 voltios. Preguntas con eso. Ahí teníamos el voltaje de Thevenin o el voltaje de circuito abierto. Pregunta con ese procedimiento. Bien, la otra parte del procedimiento era sencillo. Dice apagar las fuentes independientes. En este caso, la única fuente independiente es esta, que sería cortocircuito. Y el red quedaría de esta manera. Si esta queda en cortocircuito, entonces necesito hallar la resistencia equivalente visto desde los terminales. Te empiezo de izquierda a derecha. En este caso, en los ejercicios que hacíamos en el primer parcial, hacíamos de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba. En este caso, tenemos que empezar de izquierda a derecha. Bien, estos dos se ven claramente en paralelo. Entonces sería, en este caso, vamos a poner kiloohmios, que está en paralelo. Para el paralelo se señalan 2 barras y 1.2 kiloohmios. Ese es un procedimiento alternativo, si no se puede hacer todo completo, ¿no? Más, en este caso, la resistencia de 4 kiloohmios. Y eso sería el procedimiento a seguir. De esa resistencia vamos a hacer primero la resistencia equivalente 1, va a ser igual, perdón, es el paralelo. 1 sobre R equivalente 1 sería 1 sobre 2000 más 1 sobre 1200 y eso me queda 1 sobre 2000 más 1 sobre 1200 y eso me queda a 1 sobre 750. O sea, resistencia equivalente 1 sería igual a 750 ohms. Y como dice el procedimiento, esos 750 ohmios para sacar la resistencia de Thevenin se suman 750 ohmios más la resistencia que está al lado de 4 kiloohmios, o sea, 4000 ohmios. Esto me quedaría igual a 4700 ohmios. Entonces sería la resistencia de Thevenin igual a 4700 ohmios, o la puedo poner en kiloohmios para tener la nomenclatura original de 4.75 kiloohmios. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Bien, con eso ya tendríamos el equivalente de T, que sería la voltaje de 9 voltios y la resistencia de 4.75 kiloohmios. Pero el procedimiento que estamos diciendo es que antes de hacer eso, yo tengo que antes de hallar esa resistencia y